Hola, ¿qué tal chicos? Pues como viste, pues el letrero del día de hoy, pues vamos a hablar acerca de los conjuntos. Los conjuntos, pues se trata de un tema muy importante en las matemáticas y también para la construcción de otras estructuras matemáticas importantes. Los conjuntos vinieron a darnos una definición clara de los objetos matemáticos, de los entes matemáticos que se comienzan a manejar posteriormente, ¿verdad? Sobre todo en las bases elementales de las matemáticas como la aritmética, el álgebra y pues como vemos también en la estadística, ¿no? No podemos concebir el estudio de la estadística sin la definición concreta de los conjuntos. Bien, entonces vamos nosotros a irnos a nuestra pizarra, ¿ok? Vamos a irnos a nuestra pizarra para comenzar a estudiar esta base de los conjuntos de una manera simple, sin entrar en tanto eh, detalle engorroso, porque sí hay una axiomática importante, dura, pero vamos a quedarnos con ideas importantes, elementales, de acuerdo a un nivel elemental. Muy bien, vamos a comenzar. Conjuntos. Eh, Tenemos que partir con la definición que vamos a entender por conjunto. Bueno, un conjunto es una colección o agregado de cosas, objetos o ideas con características definidas, es decir, bien definido. ¿Qué tiene que ver esto de que esté bien definido? Bueno, es importante tener un conjunto bien definido para saber si cierto objeto o una cosa o una idea pertenece o no a un conjunto que nosotros hayamos especificado. Hay una notación. Los conjuntos se representan con letras mayúsculas para denotarlo. Puede ser A, B, C, D, cualquier letra del alfabeto o inclusive algún otro símbolo de otros, digamos, alfabetos, ¿va? Bueno, y sus elementos se van a delimitar entre llaves y cada objeto va a ir separado por comas, como vemos en esta parte. Tengo unos ejemplos y el primero es el conjunto de las vocales. Y aquí lo designamos con una letra A. Puede ser cualquier letra, pero aquí es con una letra A y decimos que A es igual o el conjunto A es igual al conjunto formado por los elementos A, E, I, O, U. Aquí tenemos una representación de conjuntos que se llama enumerativa. Una forma descriptiva sería decir las vocales del alfabeto. Así tenemos dos maneras de cómo representar a un conjunto, en su forma enumerativa o en su forma descriptiva, como las vocales del alfabeto. Otro ejemplo es el conjunto de los números dígitos, denotado aquí con una letra B. De igual manera puede ser cualquier letra. Y aquí los dígitos están definidos expresamente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Observa que estos dígitos, cada uno de ellos, son los que usamos nosotros para escribir cifras, cualquier cantidad. Por ejemplo, el 10, necesitamos el símbolo 1 y el símbolo 0. Este es el uso de los dígitos en base a nuestro sistema numérico decimal, que ocupa 10 objetos del 0 al 9. Aquí lo tenemos bien definido. Ahora, otro conjunto importante es el conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales es un conjunto infinito, a diferencia de los otros dos, que son finitos. Aquí son infinitos y se representa siempre con la letra n. El conjunto de los números naturales es igual al conjunto formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y pone 3 puntos suspensivos que nos está denotando que se van al infinito en esta secuencia de los 6 primeros números. Aquí lo que nosotros podemos entender es que le continúan 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
al infinito. Los podemos definir en su forma descriptiva como todos aquellos números que son enteros positivos. Para indicar que un elemento, me refiero a estos, para indicar que un elemento pertenece o no a un conjunto, vamos a representarlo con dos símbolos, como si fuera una letra E alargada, ¿sí? Lo voy a escribir aquí. Este símbolo significa es elemento de, y el símbolo como este, pero tachado, se lee como no es elemento de. Es una notación clásica, cruzar con una línea para decir la negación. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, pues yo puedo decir perfectamente, porque está bien definido, que el elemento A es elemento del conjunto A mayúscula. De la misma manera, yo puedo decir que B no es elemento, y lo tacho, de A mayúscula, o sea, del conjunto A. ¿Correcto? Entonces aquí radica la importancia y va de paso decir que vamos a entender como elemento a todas aquellas cosas u objetos e ideas que forman parte de un conjunto. Y un conjunto está formado por elementos. Y los elementos son los que forman el conjunto. Es una definición que para entenderse requiere, por ejemplo, definir conjunto haciendo referencia a los elementos y definir elemento haciendo referencia a los conjuntos. No tenemos aquí una definición clara de definir un conjunto sin mencionar elemento, ni tener una definición clara de decir qué es un elemento sin mencionar conjunto. Esta es una de las cosas, curiosidades que tiene la matemática. Ya se ha resuelto en matemáticas puras cómo definir cada cosa sin mencionar conjunto o elemento de manera relacionada. Pero vamos, tenemos una idea muy intuitiva aquí de qué es un conjunto, colección de elementos, y qué es elemento el que forma parte de un conjunto. ¿Va? Vamos a continuar. Aquí tengo un ejemplo. Dice, dados, y bueno, es un ejercicio, dados los conjuntos A, E, I, O, U, y el conjunto B, formado por los elementos 1, 2, 3, 4, 5, hay que colocar ese elemento D o no es elemento D, según corresponda. Por ejemplo, en la parte del número 1, el elemento A, ¿cómo sería con respecto al conjunto B? A está incluido en B, y no, porque ahí son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces se pone el símbolo de no es elemento y lo tachamos. ¿Correcto? Así vamos a ir haciendo los ejercicios uno a uno. Voy a poner un poquito más pequeño para que se logre ver. Ok. Y lo tacho. No es elemento. Vamos a procurar que esta línea sea transversal. ¿Va? Aquí por cuestiones del ratón que estoy escribiendo, pues a veces no lo logro, pero en tu libreta tú sí lo vas a poder hacer. Entonces, esto va a ser parte de la tarea de identificar qué elemento pertenece al conjunto, sí o no. ¿Va? Bueno, lo siguiente, conjuntos de números. Así como también podemos nosotros definir conjuntos de cosas, de la misma manera nosotros podemos definir conjuntos de números, pero hay conjuntos de números muy importantes y muy conocidos. Como vemos el primero,
conjunto de los números naturales que ya habíamos mencionado, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 al infinito. Los números enteros, pues vamos a entender que son aquellos números muy parecidos a los naturales, pero aquí incluye el 0 y incluye números negativos, lo que me está diciendo que es infinito por la izquierda y es infinito por la derecha. Es decir, que los elementos que están más a la izquierda serían menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y al infinito negativo. Y aquí por la parte derecha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y al infinito. Aquí la siguiente definición que tengo es una definición, déjate lo recorro un poquito más para que se logre ver. ¿Ok? Se llama el conjunto de los números racionales. Y esto es una estructura en lenguaje o en notación de conjuntos. Q es el símbolo que se utiliza para los racionales. Entonces, el conjunto de los números racionales es igual al conjunto formado por los elementos X y esta rayita tal que X es igual a P entre Q, donde P y Q son elemento de Z y Z habíamos dicho que eran enteros, donde Q, que es el divisor, no puede ser 0. Entonces, yo puedo decirlo de una manera descriptiva, aunque eso está ya puesto de una manera descriptiva, porque no es posible enumerar la totalidad de los números que aquí se describen, los racionales, porque son infinitos, inclusive entre elemento y elemento que se te ocurra, siempre va a existir elementos racionales entre ellos. Te voy a poner un ejemplo. En los enteros tengo 1 y 2. Aquí lo tengo de una manera discreta. 1, 2, 3. ¿Va? Bueno, cuando hablo de los racionales del 1 al 2, hay infinitos racionales. Entonces, no es posible caracterizarlo como los enteros o como los naturales, sino con una descripción que se lee que el conjunto de los números racionales es igual a los elementos X tales que se puedan representar como el cociente de dos enteros. ¿Sí? Aquí estoy diciendo que P y Q son enteros y no se puede dividir con 0. El cociente, hay que recordar que es la división de dos números. Eso es un cociente. Y aquí tenemos perfectamente definido los elementos que son enteros. ¿Ok? Ejemplos de esto pues, sería un medio, un tercio, 5 cuartos, cualquier división de enteros positivos y negativos o mezclados, por ejemplo, menos 1 sobre menos 2. Cualquier número fraccionario, inclusive cualquier número entero, es racional. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, el número 4 sería racional porque puede escribirse como la división de dos números enteros, como 8 entre 2, que es un número fraccionario que cumple con las características. 8 entre 2 te da 4. Y como 4 sale de la división de dos números enteros, es racional. Entonces los números racionales pueden ser números enteros o pueden ser números fraccionarios propios o impropios, no importa. ¿Va? Los números irracionales, si te fijas aquí, solamente se expresa como una definición. Dice, números que no pueden expresarse como el cociente de dos números enteros. Así es. O sea, existen números que no salen de las divisiones de enteros. Un ejemplo de esto, pues sería, por ejemplo, la raíz cuadrada del 2. Cualquier raíz cuadrada que no tenga, digamos, raíz entera, sería un número irracional. Raíz cuadrada de 2 es irracional. Entonces voy a poner una Q y le voy a poner una comita que es equivalente a negar, es decir, no racional. Así como los números racionales que son infinitos y no puedo decir uno a uno cómo son, digamos,
de una manera explícita, sino es una descripción, los números irracionales son de la misma forma, o sea, de su naturaleza, que no se pueden representar como el cociente de dos enteros. Y los radicales no exactos, las raíces no exactas, pues no se pueden representar como los cocientes, ¿verdad? Como el cociente de dos enteros. Raíz cuadrada de 2, inclusive el número pi es un número irracional. Eso lo vamos a poder distinguir después, pero te adelanto, los números irracionales pues son aquellos números que tienen sus cantidades decimales como infinitas no periódicas, como 3.14, 15 y al infinito, porque lo que yo manejo como 3.1416 es un redondeo de un número irracional. Muy bien, los números reales los voy a entender como la unión de los racionales, estos, con los irracionales. Esos son los reales. Es decir, los reales tienen números enteros, números fraccionarios y números pues como los radicales y otros, porque los números irracionales podemos identificarlo como te dije, como las raíces no exactas, pero todavía son más complejos. ¿Ok? Los dígitos, como habíamos dicho, los dígitos forman la base del sistema decimal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con estos dígitos forma las cifras de cualquier número decimal que tú conoces. Los números pares pues son todos aquellos números que son divisibles entre 2. Podemos dar una lista: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y así. Mientras tanto, los números impares no son divisibles entre 2. Por ejemplo, el 1. El 1 no se puede partir de manera entera en dos números enteros. El 4 sí, el 4 se puede dividir entre 2, que es 2. El 6 entre 2, por eso es par. El 9 entre 2 no se puede. No se puede partir en dos enteros iguales. ¿Qué otro número? ¿El 11 se podrá partir? No, son impares. Entonces podemos nosotros escribir una lista de enteros positivos que sean impares, como 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y al infinito. Son infinitos. Los números pares positivos podemos decirlo a partir del 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y al infinito. ¿Ah? Números primos. Vamos a entender como números primos aquellos números que sean naturales, pero que tengan solo dos divisores, nada más. El mismo y la unidad. Por ejemplo, el 2 sería un número primo porque solamente se puede dividir entre 2 y 1. El 3 sería primo porque solamente se puede dividir entre 1 y 3. O sea, el mismo. El 4 no es primo porque se puede dividir entre 1, entre 2 y entre 4. Rompe la regla del número primo. El número primo solamente se puede dividir en dos números, nada más, entre el 1 y el mismo. El 5 es primo porque divisores de 5, 1 y 5. Divisores de 6, 1, 2, 3, 6. Por eso 6 no es primo. Bueno, entonces podemos decir una pequeña lista de primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 y al infinito, siguiendo la regla de los números primos. Existen números primos infinitos, no infinitos, son infinitos, pero existen números primos muy grandes en el orden de millones de dígitos. ¿Sí? Existen en la actualidad pues supercomputadoras que los ponen a calcular y para alcanzar el número primo más grande conocido, que es enorme. Bueno, un número compuesto, dice, tiene dos o más divisores primos, como el 4. El 4 lo divide el 2, también el 1, pero la definición de compuesto dice que tiene dos o más divisores primos. En ese caso, el 4
Se puede dividir entre 2 y entre el mismo 4. Pero el 4 no es primo. O sea que esa definición que viene en el texto, pues le faltó ese detallito, ¿no? Que los números compuestos, pues son aquellos números que tienen más de 2 divisores distintos. Y esa definición sí está muy bien, ¿no? O sea, 4 tiene más de 2 divisores distintos. Sí, tiene el 1, tiene el 2 y tiene el 4. Tiene 3 divisores distintos. El 5 solamente tiene 2 divisores distintos, el 1 y el 5. ¿Ah? El 5. El 6 tiene, ¿cuántos divisores distintos? El 1, el 2, el 3 y el 6. Por eso el 6 es compuesto. ¿Va? Muy bien. Entonces ya estamos conociendo algunos conjuntos de números muy importantes. Ahora, escritura y representación de conjuntos. Los conjuntos se representan de dos maneras, como habíamos dicho. Una forma descriptiva, que es una descripción, válgame la redundancia, una descripción de cómo es el conjunto. También es llamado por comprensión. Dice, se hace mención a la característica principal de los elementos del conjunto. Una forma descriptiva sería el conjunto S. S es igual al conjunto formado de los elementos X que sean naturales o que pertenezcan a los naturales, tal que X es divisor de 6. Ahora, esa es una forma descriptiva y fíjate que es importante tenerlo perfectamente bien definida. ¿Cómo? Sí, todos los X son naturales. Ese conjunto se le llama conjunto de reemplazo en esta función o en esta parte como está trabajando. Es conjunto de reemplazo. Vamos a ponerlo así. Conjunto de reemplazo. Como puedes ver, pues es fácil entender por qué. ¿Por qué fácil? Bueno, porque el conjunto de reemplazo contiene los elementos de los cuales yo voy a tomar los que me cumplen la condición. O sea, que voy a tomar de los naturales aquellos que sean divisores de 6. ¿Como cuáles? Bueno, divisores de 6, 1, 2, 3 y el 6. O sea, sería 4. Entonces, si te fijas, yo puedo escribir que el conjunto S va a ser igual. Lo voy a poner aquí abajito porque ya no me alcanza el espacio. 1, 2, 3 y el 6. Entonces, como ves, esta forma descriptiva se puede convertir a una forma enumerativa. Aquí es posible. Entonces, aquí donde dice la solución, dice, se lee, X pertenece al conjunto de los números naturales, tal que X es un divisor de 6. X es una variable que cumple con las características del conjunto S. ¿Sale? Esta es la característica que hace referencia. El otro ejemplo dice, si Q es igual al conjunto formado de 2, 3, 5, 7, 11, representa su forma descriptiva. Ok, vamos a representar la forma descriptiva. Entonces lo que hacemos es decir, Q es igual al conjunto formado por los elementos de Q pequeña, también puede ser X, puede ser cualquier letra, pero en minúscula. Q es elemento de naturales, ya me está haciendo referencia al conjunto de reemplazo que te estoy comentando. ¿Qué características debe cumplir? Que Q es primo menor que 12, porque efectivamente estos números son los primos menores que 12. ¿Va? Vamos a ver. Bueno, eso ya sería
la última pantalla, y vamos a escribir algo, porque como te dije, existe una forma digamos enumerativa: A, E, I, O, U, que son las vocales, la forma descriptiva, pero se puede representar gráficamente. Entonces, para hacer una representación gráfica, hago un cuadrito, un rectangulito, como sea, ok, y aquí voy a representarlo con una bolita y pongo A, E, I, O, U, y voy a representar al conjunto A. Eso que te puse pues tiene un nombre, se llama diagrama. Ok, diagrama. Perfecto. De, y ahí viene el nombre, Ben. Y Euler, que se pronuncia Euler. Es común decirle Euler, ¿no? Pero ya cuando uno comienza a pronunciar mejor en otro idioma, pues vamos a escribir que se pronuncia Euler. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos una manera de representar conjuntos. Entonces, ya te dije ya tres formas: forma enumerativa, forma descriptiva y mediante un diagrama de Ben-Euler. ¿Va? ¿Qué te ha parecido nuestra plática del día de hoy? Es importantísimo tenerlo bien claro, esto de los conjuntos, porque, como te dije, estos conceptos son importantes para la comprensión de la estadística. Una estadística está basado, digamos, en una población de estudio, y de esa población pues tiene que estar perfectamente bien definido en qué me voy a centrar para estudiarlo. Por ejemplo, pues de México sería la población grande, pero ¿qué característica? Bueno, en México los estudiantes de secundaria. Entonces ya tengo bien claro a qué, digamos, conjunto me estoy refiriendo en base a la característica. Después viene otra característica para acotar todavía más. Ya dije estudiantes de la secundaria, y dices, bueno, que tengan, digamos, más de 6 de calificación para, digamos, estudiar pues, el grado de aprovechamiento escolar. O también de otra parte, cuántos se reprueban, ¿va? O sea, esto es importante, ¿va? Entonces, hasta aquí dejamos la plática. Voy a poner por ahí una tareita sencilla para comenzar a aprender pues el lenguaje básico de los conjuntos, ¿va? Entonces hasta aquí lo dejamos. Te portas bien.